Las primeras veces pueden ser de al menos 3 tipos. Las que esperás y te sorprenden. Las que esperás y resultan ser un fiasco. O las que no esperás y aún así te impactan como nunca. La mía, con Super Mario 64, fue del tercer tipo. Suscríbete para más. Es un pequeño clic para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? En el video anterior les conté mi historia con Banjo-Kazooie y sobre la marcha mencioné un par de veces el título que nos compete el día de hoy. Y es que Super Mario 64 es un título muy especial para mí, dado que fue mi primera experiencia con un juego verdaderamente en 3D. Ya había jugado otras cosas que contenían una especie de 3D simulado en ciertos momentos del juego, como la misión de rescatar a los extraterrestres de Toy Story en los circuitos internos de su máquina de garra a lo Doom, o el nivel de huir de los antílopes con la cámara de frente en el Rey León. También había pasado otros títulos hechos completamente en 3D, como el Top Gear 2 para Sega Genesis, aunque este fue un port de una entrega más antigua, o en un grado mucho más potente, Sonic 3D Blast o Cool Spot Goes to Hollywood. Pero al final del día, y aunque los aprecio y los recuerdo con gran cariño, eran eso, 3D simulado. Un 2D muy sofisticado y bien ideado usando inteligentemente un juego de relieves, ángulos, luces y sombras junto a elementos prerenderizados. Repito, los respeto y recuerdo con gran cariño. No era 3D real, pero fueron hechos de manera excepcional y nos dieron hermosos momentos que aún a títulos actuales les despertarían celos. Ahora bien, Nintendo 64 me había dado eso. Mi primera vez jugando algo en 3D real, de la mano de Super Mario 64. Recuerdo que iba caminando con mi viejo, entramos en una galería y ahí estaba conectada a una tele de tubo de unas 24 pulgadas tras un vidrio. Una Nintendo 64 con el título en cuestión mostrando la cabeza de Mario flotando en el aire y reproduciendo demos de algunos de sus niveles para darnos tan solo una muestra del poder que aquella consola podía manejar. Siempre que traigo al presente esta memoria viene a mi mente la misma imagen. Mario corriendo por el principio de lo que luego conocí como el nivel Hazy Maze Cave. Obvio, las imágenes de una de las batallas contra Bowser me volaron la cabeza. Pero ese corredor con las llamitas soplando desde abajo y Mario cruzando de un salto a través de ellas tiene un lugar especial. No solo por haber sido el primer impacto, sino porque, ¿cómo explicarlo? Aunque sea difícil de creer, así me imaginaba algunos niveles de NES si fueran en 3D cuando era aún más pequeño. Estaba teniendo una manifestación de mis deseos videojueguiles justo frente a mis ojos. Llegar a mi casa, armar la consola, tener ese control tan particular y colorido en mis manos mientras jugaba con aquello que 2 meses atrás estaba del otro lado de un frío vidrio transparente. Fue magia pura. Era como salir con esa chica que te gustó durante meses. Finalmente te animaste, le hablaste y para tu sorpresa te dijo que sí. Bueno, dejando de lado el momento poeta del video, pasemos al apartado técnico. Fue mi primera experiencia con gráficos en 3D y aunque luego pasé por títulos como Donkey Kong 64 y Banjo-Kazooie que lo habían superado ampliamente, el impacto visual de Super Mario 64 fue más que significativo. Ahora estaba en lo que dentro de muchos años conocería como mundo abierto. No sabía lo que debía hacer y al mismo tiempo estaba loco por descubrirlo. Había pasado de la linealidad a resolver las cosas casi en el orden que quisiera. Entré en el castillo y pasé por la única puerta que estaba sin sellar. Al otro lado me encontré con un cuadro que era la entrada al primer nivel. Nuevamente debo mencionar que no sabía inglés, así que estaba a ciegas. A ciegas, pero intensamente feliz por descubrir cada rincón de ese nivel y de todos los demás. Ahora tenía una cámara que manejar con la que podía ver a mis alrededores y a la distancia. La música compuesta por el genio absoluto Koji Kondo ambientaba cada momento y lugar perfectamente. Inspiraba elegancia dentro del castillo. Suspenso en la mansión de los Bus, y aunque fue la más usada en varios niveles, la música que escuchamos al entrar en Bob-omb Battlefield nos da esa sensación de buenas, bienvenidos a este nuevo mundo 3D, arranquemos. La historia, como en la mayoría de juegos de Nintendo, es sencilla. Bowser ha secuestrado a la princesa y a los súbditos del castillo y los encerró en algunas de las pinturas y paredes del mismo junto a las estrellas de poder. Ahora Mario debe recuperar las estrellas y así liberar a la princesa y a sus ayudantes. Este juego fue medio como el título insignia, vendido prácticamente con la consola a la mayoría de los jugadores que tuvimos una. Por lo tanto es normal que esté hecho a medida con la intención de que conozcamos de qué estaba hecha la consola, pero también de todo lo que el control era capaz.
Así que Mario tiene a su disposición decenas de movimientos que podemos realizar con diferentes combinaciones de botones, en especial usando el icónico botón Z ubicado de cabeza en la parte inferior del control. Tenemos movimientos especiales como el triple salto, el salto largo y el salto patea pared, así como ataques como el combo de 2 piñas y una patada, la barrida, la patada alta y el breakdance. En cuanto a habilidades desbloqueables, en esta ocasión vienen por el lado de unos bloques de colores que inicialmente están inhabilitados, efecto mostrado con unas líneas punteadas. Y para volverlos sólidos debemos encontrar y activar unos switches secretos. Varias estrellas requieren lo que hay dentro de estos bloques para conseguirlas, así que recuerdo un gran placer y emoción cuando los encontré la primera vez. Pasando a los enemigos, debo reconocer que no tardaron en volverse un punto flojo. Al principio, los Goombas y las Bobombas son entretenidos de derrotar, pero luego se vuelven tediosos, ya que es necesario encontrar a varios de ellos para lograr reunir 100 monedas y obtener la estrella de cada nivel relacionada a este objetivo. En este aspecto prefiero enemigos como los Bus y los Chukias. Son más divertidos de vencer y dejan muchas más monedas, pues en lo que respecta a inteligencia no se les puede pedir mucha. El diseño de niveles es algo peculiar. Yo los considero algo así como semi-mundo abierto. Porque si bien muchas de las estrellas están ahí sin más y pueden ser recogidas en cualquier orden, cada vez que entremos en un nivel tenemos algo así como un selector de estrellas, pero en realidad se trata más bien de un índice de capítulos. En el selector aparecerá una estrella cuando la misión esté cumplida y una sombra con su forma cuando aún no la tengamos. Pero resulta que en muchas ocasiones podemos iniciar un capítulo y sin embargo ir a buscar la estrella de un capítulo diferente. Ahora bien, ¿a qué me refiero con semi-mundo abierto? A diferencia de juegos como Banjo-Kazooie, donde el nivel es siempre el mismo y las piezas están todas sueltas en lugares preestablecidos esperando a que lleguemos por ellas, en Mario 64, aunque las estrellas también estarán ya disponibles en su gran mayoría, son los caminos hacia ellas o los recursos que las harán aparecer los que pueden cambiar según el capítulo. Por ejemplo, en Bob-omb Battlefield, el Rey Bob-omba solo está disponible para pelear si entramos en el capítulo 1. Del mismo modo, Koopa Rápido solo nos espera para retarnos a una carrera en el capítulo 2. Pero en cualquier capítulo podemos recoger la estrella de las 8 monedas rojas o la que está tras el Chomp perteneciente al capítulo 6. También tenemos otro ejemplo en Dire Dire Docks que cambia sustancialmente a partir del capítulo 2, momento en el que el submarino desaparece y se activan los postes movedizos que nos permiten hacer cosas como reunir las monedas rojas de ese nivel. Es por esto que, a diferencia de la estrella de las 100 monedas que la podemos obtener casi en cualquier capítulo, todas las estrellas nos hacen salir del nivel y volver al castillo luego de obtenerlas, ya que para las siguientes estrellas es posible que el nivel necesite cargarse diferente. Esta característica de dividir los niveles en capítulos sería algo que evolucionaría en futuras entregas como Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, títulos en los que los cambios estructurales de los niveles se perciben mucho más. El juego cuenta con un total de 120 estrellas repartidas entre 15 niveles con 7 estrellas cada uno, contando la de las 100 monedas, más 15 estrellas secretas esparcidas por el castillo. Si ya sabes dónde están, el juego puede durar unas 5 horas si las vas a recolectar todas. Sin embargo, es posible terminar el juego en alrededor de 2 o 3 horas, tiempo aproximado que lleva a juntar la cantidad mínima de 70 estrellas necesaria para desbloquear el jefe final. Un dato de color. Hace ya un par de décadas hubieron videos de jugadores capaces de terminar el juego en unos 20 minutos solo con 16 estrellas, haciendo uso de los numerosos glitches presentes en él. Pero a día de hoy hay quienes pueden lograrlo aún más rápido sin recolectar ninguna. Este aspecto hace a Super Mario 64 uno de los juegos más elegidos por los speedrunners para buscar imponer récords de tiempo cada vez más bajos. Volvemos. Los mundos tienen una gran capacidad de absorbernos por completo y hundirnos en ellos. Algunos jugadores hasta han reportado fuertes cambios de ánimo tanto para bien como para mal en varios de ellos, principalmente en Big Bus Hunt y en Wet Dry World. Muchos creemos que esto se debe a 3 factores principales: la música, los gráficos internos y los gráficos externos. Me detendré en estos últimos de momento. Si analizamos los niveles como si fueran grandes cubos que contienen un pequeño mundo dentro, que básicamente es lo que son, solo que en el caso de Mario 64 se nota mucho más, podemos reparar en que casi literalmente hay un gran JPG pegado de fondo rodeando los gráficos internos, todo lo que son paredes y plataformas básicamente. A veces es un cielo con nubes y otras es algo temático como la ciudad que figura de fondo en la primera parte de Wet Dry World. Pues bien, se trata de una mezcla de ideas entre mundo abierto, al poder recorrerlo como queramos, y mundo cerrado a la vez, ya que es como si fuéramos libres, sí, pero dentro de un pequeño globo de nieve.
Esta combinación puede darle a más de uno la sensación de encierro o de soledad. Mario está literalmente solo en la mayoría de estos lugares, y si no lo está, es porque su compañía es enemiga. La inmersión es muy grande debido a estos factores, y esto ha dado lugar a decenas de experiencias y sensaciones distintas por parte de jugadores de todo el mundo. Incluso hay quienes dicen que al volver a jugarlo de grandes, las sensaciones llegan a cambiar drásticamente con respecto a las que experimentaban de niños. Tal vez por ahora estar en otros momentos de sus vidas, con nuevas tareas, responsabilidades y experiencias sobre sus hombros. La música juega de titular al respecto, ya que puede inyectarte felicidad al escuchar el tema de Bob on Battlefield o Once Fortress, nervios si sos como yo y no te gustan los niveles de agua al escuchar el tema de Jolly Roger Bay, temor o suspenso al escuchar el de Big Boss Hunt, o como en el caso de estos jugadores, un sentimiento random entre negativo y positivo al escuchar el tema de Wet Dry World mientras te perdés mirando fijamente esos edificios de fondo y pensás en qué clase de lugar acabás de meterte. Si querían inmersión, ahí la tienen. Si hay algo que no debemos olvidar son las físicas. Un poco locas si tenemos en cuenta que nadie puede saltar tan alto o pegar tan fuerte en el mundo real, o al menos eso creo, pero si dejamos ese detalle de lado y lo agregamos como variable a las físicas en sí, llegan a ser bastante realistas. Pensemos en casos como el triple salto o el salto patea pared. Al ir obteniendo envión con cada salto se vuelve muy fácil calcular desde qué momento tenemos que comenzar la secuencia para llegar con el tercer salto al lugar deseado. Lo mismo con el salto patea pared. Esta técnica existe en el mundo real realizada por los ninjas urbanos, los que hacen parkour, básicamente. Este juego sentó las bases que convirtieron a Mario en un acróbata para la mayoría de sus juegos y no escatimaron en habilidades al permitirle realizar estos movimientos tan audaces. Hay diferentes momentos en el juego en los que podremos realizar técnicas como esta o deslizarnos por superficies resbaladizas con la problemática que esto conlleva, ya que una vez en movimiento sobre los toboganes, solo podremos movernos hacia adelante y variar el vector hacia los costados, respetando las leyes de la física. También tenemos que considerar y darle su lugar a las físicas aéreas, ya que en este juego Mario puede volar haciendo uso de la gorra alada. El problema es que no vuela propiamente dicho, sino que planea. Así que tendremos que atenernos a bastantes reglas de la aerodinámica si queremos hacer durar más nuestro vuelo. Por ejemplo, si queremos acelerar debemos apuntar hacia abajo y sacrificar altitud para ganar velocidad. También debemos apuntar hacia arriba rápidamente mientras estamos acelerando en picada si queremos ganar algo de la altitud perdida, pero nunca la original, ya que con cada segundo en vuelo lineal iremos perdiendo velocidad. Tal fue su influencia en la industria y en Nintendo misma, que no tardaron en aparecer juegos que, aunque no podamos afirmar a ciencia cierta que fueron influenciados por Mario 64, sí podemos notar sus grandes parecidos. En juegos como Banjo-Kazooie y Donkey Kong 64 podemos encontrar movimientos parecidos e incluso gatillados con la misma combinación de botones, como el Ground Pound de Mario y el Simmer Slam de Donkey Kong, o el Salto Alto, técnica que comparte tanto con la familia Kong como con Banjo y Kazooie. Otra comparación que podemos encontrar, aunque esto puede que sea una moda del momento para aumentar el índice de desafío, está en la recolección de monedas. Al salir del nivel, estas se resetean y al volver a entrar debemos volver a reunirlas desde el principio para conseguir la estrella de las 100 monedas si aún no lo hemos logrado. En Banjo-Kazooie pasa lo mismo con las notas musicales, aunque no se obtiene nada por ellas más que el récord en sí, y el total de todos los niveles es lo que sirve para abrir las puertas musicales de la guarida. Característica que también me recuerda a las moscas doradas de Gex. Al obtener 50 ganas una vida extra, pero si logras encontrar las 100 te dan uno de los controles remotos del nivel, ítem equivalente a las estrellas de Mario 64. Juego de tarde de finde, si solo vas a juntar 70 estrellas de las 120, salvo que seas speedrunner, en tal caso te llevará mucho menos tiempo, o un juego de un par de tardes mientras lo acompañás con una chocolatada, una gaseosa, papitas o lo que sea que te guste, si lo vas a completar al 100%. Vos elegís. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, Lancelot. También los invito a seguirme en mis redes para ver versiones de menos de un minuto de este y otros videos, así como directos que espero pronto poder hacer. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chao!